En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto. El cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 720 de altura. Damos por terminado también hoy el cuarto apartado de este artículo, donde el catecismo ha dedicado estos números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los padres. Número 2232 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los vínculos familiares, aunque son importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es un número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana, ¿no? Hoy en día, la Iglesia Católica se podría considerar como la institución en el mundo que más vela por la familia. No hay ninguna otra institución en el mundo que cuide y defienda tanto a la familia como la Iglesia Católica. Y siendo esto así, al mismo tiempo la Iglesia en este número nos dice: los vínculos familiares son muy importantes, pero no son absolutos. Absoluto solo es Dios. Y este matiz que nos regala el catecismo en este número es bien importante. No está negando nada de lo que hemos dicho en todos los números del catecismo anteriores. Todo lo que hemos comentado sobre la familia, sobre los deberes de los hijos, sobre los deberes de los padres, sobre el amor que se tienen que tener, sobre el respeto. No niega nada de eso, sino que más bien se sustenta en varios textos del Evangelio, quizás que pueden sonar un poco fuertes, como este de Mateo 16:15, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, fuertísimo suena. O Lucas 14:26-27, si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Son dos textos muy fuertes. Y la iglesia tiene que predicar las dos. La importancia tan trascendente que tienen los vínculos familiares,
todo este amor en la familia y al mismo tiempo tiene que predicar que ese amor, ese vínculo familiar no es absoluto, que absoluto solo es Dios. Luego, este número 2231 dice, a la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y firmeza. Es decir, el hijo va creciendo en madurez. Al mismo tiempo, va teniendo más fortaleza espiritual y al mismo tiempo va teniendo más autonomía de los padres. Así es como Dios ha querido que el ser humano vaya madurando. Pero no es una autonomía para hacer lo que me dé la gana, sino para que yo pueda tener la singularidad en el plan que Dios quiere para mí. Y esto es muy importante que lo integremos y que lo asumamos en nuestra vida, queridos amigos, porque en nuestra relación de filiación va de más a menos. Un niño recién nacido tiene un grado de dependencia de sus padres pleno y total. Según va creciendo, poco a poco se va valiendo menos y menos, hasta una autonomía cada vez mayor. Sin embargo, es distinto en los vínculos de paternidad espiritual que tenemos con Dios. Quien va camino a la santidad en este proceso se da cuenta cada vez más que necesita del Padre, que depende más de Él, que depende más de Dios. Es decir, en nuestra relación con Dios vamos de menos a más. En nuestra relación con nuestros padres naturales vamos de más a menos. Esta es una concepción de filiación espiritual divina que tenemos. Y es interesante que el hombre vea esto, que cuando humanamente se siente más autónomo, espiritualmente se siente más necesitado. Y esto tiene unas implicaciones importantes para la espiritualidad de los padres. Fíjense, en San Juan Bautista, los padres tienen un reflejo de lo que se nos pide, el desprendimiento que se nos pide. Y me estoy refiriendo a la frase que San Juan Bautista pronuncia al haber conocido a Jesucristo. Juan 3, 30, 32. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Es hermoso aplicar también esa conciencia que tuvo San Juan Bautista, que él había sido el precursor, el que había venido a preparar el camino y la llegada del Mesías, y por tanto, llegado el momento de que ese Mesías se hace presente y se manifiesta, a Juan el Bautista le toca ir desapareciendo. Él se va como borrando poco a poco y al final se borra plenamente. Es una expresión maravillosa. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Es hermoso que los padres
de Juan el Bautista, al escuchar esto, pudieron haber visto hacia atrás y haber repetido lo mismo. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Pero hoy día nosotros, padres, podemos ver a nuestros hijos y podemos repetir lo mismo. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Y cada uno puede ver a sus hijos y verá esto perfectamente plasmado en su vida. Tú dejaste de crecer para que ellos crecieran. Es una cosa preciosa. Y además lo hemos abrazado gozosamente, porque nos ha tocado combatir duro contra nuestro hombre viejo, que nos impide muchas veces sacrificarnos, levantarnos temprano, dar el paso extra, sacrificar la moneda extra por nuestros hijos y tantas otras cosas que realizamos alrededor de nuestra vida. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Ese hombre viejo que no quiere que mis hijos crezcan y menos que yo disminuya, es el que quiere tener siempre el protagonismo. Pretende ser él el que dirija las cosas, incluso el que dirija a los hijos. Ellos van a hacer lo que yo les diga que sean. Hasta allá nos lleva el hombre viejo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Otro pasaje del Evangelio, ¿no?, que tiene mucha aplicación es el de Lucas 2, 45, 49. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Es una respuesta de Jesús muy misteriosa. Es muy fácil, ¿no?, que se nos vaya la mano en ese mi hijo, y cargamos la fuerza más en el mí que en el hijo. Y Jesús en este pasaje lo que le está es refrescando la memoria a María. Le está diciendo, le está preparando el corazón interiormente. Es la lección del desapego. No soy tuyo, soy de Dios. Y esto es una lección tremenda, porque no es fácil amar sin apegarse. Estamos nosotros llamados a amar a los hijos y al mismo tiempo a no pretender poseerlos totalmente. Qué fuerte es esto, ¿no? Porque no son míos, me los prestaron. ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre? Soy prestado, aunque me hayas parido. Soy prestado. Nosotros creceremos en santidad en la medida en que seamos generosos con Dios, entendiendo esto. La lesión del desapego.
Dice cómo le dice María, mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. María le expresa a Jesús esa parte tan humana. Cuando vamos a la compra en el supermercado y se nos pierde el chiquillo porque está allá intentando agarrar un dulce, uno se asusta. Y se asusta tanto que hasta va con el manager para que por la bocina general de la tienda le llamen. Y no lo encuentro. Y estaba ahí, donde están los dulces. Mira que tu padre y yo angustiados. Es una palabra extraordinaria, muy humana. La angustia de perder. Esas madres que han perdido sus hijos, angustiadas. Te lo prestaron para que lo educaras, para que lo trajeras a la vida, para que te hiciera madre, pero no es tuyo. El Señor lo va a llamar cuando Él quiera. Te lo prestaron para que en el tiempo que esté contigo le ayudes a descubrir cuál es la vocación que su Creador tenía para él. Y que cuando la descubriera, le ayudaras a llegar a buen término. Para eso te lo prestaron. Y cuando uno no encuentra esto, uno se angustia. Y cuando uno ve que sus hijos no están cumpliendo con con la voluntad de Dios, uno se angustia. Cuando no han podido descubrir cuál es su vocación, cuando no han podido descubrir cuál es su profesión, uno se angustia. Pero ante la angustia hay que entender que no es mío, que me lo prestaron. Ahora tengo que hacer mi mejor parte para regresarle a ese que me lo prestó, ese hijo, de la mejor manera posible, descubriendo su profesión, descubriendo su vocación, descubriendo la voluntad de Dios para su vida. A eso me tengo yo que dedicar como padre. ¿Por qué te angustias? ¿No sabes que antes que ser hijo tuyo, soy hijo de Dios? ¿A qué viene esa angustia? Y María y José, aunque no habían entendido esa respuesta de Jesús, hacen como si la entendieran. Ellos no comprendieron la respuesta que les dio, pero Jesús bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. ¿Qué será lo que Jesús me dijo con esas palabras? No soy tuyo, soy de Dios. Eso no significa que no te quiera, que no te ame, que no te adore, pero recuerda, soy de Dios. Juan Pablo II decía, la Virgen María es una peregrina en la fe. Ella va buscando y creciendo en la fe. Y así se prepara para esos otros días en los que perdería a Jesús 3 días en el sepulcro. Nosotros en esta vida somos peregrinos. En este año jubilar somos peregrinos de la esperanza. Vamos buscando, mientras vamos peregrinando por esta vida, crecer en la fe. Y luego el catecismo nos complementa. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Yo como padre me tengo que dedicar a ayudarle a mis hijos a que descubran su vocación, la llamada de Dios, la voluntad de Dios. Y una vez que la descubran, estoy
llamado a favorecer la respuesta, llamado a favorecer que la sigan, no a ser un obstáculo para ello. Por eso complementa el catecismo diciendo, es preciso convencerse, especialmente a estos padres modernos, es preciso convencerse que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús. Y aquí el catecismo ha usado dos palabras muy hermosas: respetar y favorecer. ¿Tú te imaginas si cada uno de nosotros se dedicara en su vida a llevar adelante estas dos palabras, respetar y favorecer? Respetar la llamada de Dios y el camino singular que Dios tiene para nuestros hijos, y al mismo tiempo favorecer. Hay que convencerse de que nuestros hijos son imagen y semejanza de Dios y no imagen y semejanza nuestra, aunque se parezcan. Yo no les puedo dar una vocación a mis hijos, la vocación se las da Dios. Yo lo que puedo hacer es favorecer esa vocación para que se realice en el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero la vocación viene del cielo. Y esto hay que decírselo a los hijos. Dios tiene una vocación para ti y tu misión en esta vida es que la descubras y que la lleves a realización, que la lleves a buen término, porque esa será tu felicidad y tu tabla de salvación. Explícitamente yo no creo que nadie se atreva a afirmar que la vocación de su hijo la tiene él. No creo. Pero implícitamente sí que se puede encontrar uno con personas que quieren decretarle la vocación a sus hijos. Como si mi hijo fuera mi imagen y semejanza. Tú vas a ser como yo. Esos padres que quieren que sus hijos sean su copia. Si yo soy abogado, tú serás abogado. Si yo soy médico, tú serás un médico. Si yo me casé, tú te casarás. Si yo no me casé, tú no te casarás, etcétera, etcétera. Y aquí, queridos amigos, quiero darle un consejo a todos los padres que me escuchan y los abuelitos también. No sueñe en el futuro de sus hijos. No pierda el tiempo en eso. No desgaste su imaginación soñando en el futuro de sus hijos. Sencillamente, ore por ellos. En vez de estar perdiendo tiempo imaginando cómo va a ser el futuro de sus hijos, ore por ellos y ayúdeles a descubrir el plan de Dios hoy. A veces, con la excusa de que les estoy deseando el bien, lo que realmente estamos haciendo es como marcándoles el camino para que terminen haciendo lo que yo quiera. Ore por ellos. Hay que hacer presente en nuestra vida como padres esas expresiones tan importantes que nos da la Sagrada Escritura. Mis caminos no son vuestros caminos, mis designios no son vuestros designios. Nosotros, como padres, oremos, caminemos junto a ellos, enseñemos a discernir y favorezcamos ese discernimiento. Otro consejo: no sentirse decepcionado porque mi hijo no cumpla mis expectativas. Tener esa confianza en la providencia, incluso por encima de los errores que mi hijo pueda cometer. No se sienta decepcionado porque su hijo no cumple sus expectativas. Mucho cuidado con eso. Cuando vemos que nuestros hijos toman caminos que no parecen ser la voluntad de Dios, es también interesante pensar que a la voluntad de Dios a veces se llega cometiendo errores.
A veces se descubre la voluntad de Dios en el arrepentimiento, en la conversión, después de haberse equivocado, después de haber pecado. También Dios tiene sus caminos, pero nosotros confiemos en la providencia, confiemos, incluso por encima de los errores que mi hijo pueda cometer. Luego dice este número 2231. También nos toca respetar la vida de nuestros hijos. Y en estos casos, queridos amigos, es muy importante no sentir una decepción que nace de nuestro orgullo herido, que se los estamos tirando en la cara todo el tiempo cuando les decimos, ¿no? Con todo lo que he luchado por ti, ahora me sales con eso. Sin duda que todas esas decepciones que las tiramos en cara constantemente nacen es de la carne y de la sangre, pero casi nunca del amor a la gloria de Dios. Por encima de todo, confía en la providencia. Por encima de las decepciones, confía en la providencia. Aprende a respetar los caminos de Dios. Esto es uno de los momentos más santos de ser padre y de ser madre. El momento de respetar la llamada de Dios a un hijo, a la vocación que sea. Y ahora nosotros como padres nos toca favorecer la respuesta de los hijos. Favorecer el llamado de Dios, sea el que sea. Dicho esto, entonces el catecismo nos presenta el número 2233, que complementa lo que acabamos de decir. Hacerse discípulos de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. El que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. Primero, respetar. Mi hijo no está hecho a mi imagen y semejanza. Y en el momento en que se vaya descubriendo la vocación que Dios tiene para mi hijo, yo la favorezco. Si es fundar una familia, yo la favorezco. Si es ir al sacerdocio o a la vida consagrada, yo la favorezco. Si es permanecer en estado de soltería, yo la favorezco. Porque hoy día, por ejemplo, cuando un jovencito llega y nos dice que quiere ser sacerdote, la misma familia se encarga de alejarlo, de ponerle todos los obstáculos, de burlarse de él. Es muy interesante esto. La familia tiene que favorecer la vocación, no obstaculizarla. Mateo 12, 46, 50. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es un texto tremendo
que también puede resultarnos como si fuera poco respetuoso. Quizás Jesús fuerte con esto, ¿no? Por parte de Jesús hacia su madre o a su familia, parecería un poco fuerte. Recordemos que esa palabra hermanos en el contexto arameo en el que está escrito este texto se refiere indistintamente a los hermanos o a los primos. Y Jesús hace aquí un acto catequético dirigido a todas las familias para que entendamos que los vínculos carnales en el seno de la familia, mis hermanos, mis primos, mis papás, son muy importantes, pero no son absolutos. Esto lo hace Jesús, quizás en un texto que parecería un poco groserito. Aquí el absoluto único es Dios. Es decir, son más importantes los vínculos espirituales que los vínculos carnales. Por eso Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos vínculos espirituales tienen que establecerse también en el seno de la familia, también en el seno de la iglesia. La iglesia es, de alguna manera, como la plenitud de la familia. ¿Por qué? Porque en ella hay unos vínculos espirituales que llegan incluso a superar los vínculos carnales. Y vaya que si los vínculos carnales son fuertes, importantes en nuestra vida. Por tanto, este es un texto del Evangelio muy exigente. Y cuando se lee y se entiende bien, nos purifica mucho. Nosotros tendemos a valorar lo que nace de nuestra carne y de nuestra sangre con una fuerza de posesión tremenda. Mi hijo, mi hija, mi familia. Pero Jesús quiere quitarle un poco de fuerza a esa carne y a esa sangre. Y por eso lo deja muy claro. Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Y podemos decir en verdad que el vínculo que tenían Jesús y su madre María era superior. Claro que sí, era superior. Porque ellos estaban engarzados, enganchados en un vínculo espiritual más que en un vínculo carnal. Y eso sería una muy buena pregunta para hacernos en nuestra vida cotidiana. Yo con mis hijos estoy más engarzado espiritualmente o solo estoy engarzado con ellos carnalmente. Es una pregunta tremenda. Incluso con mi mamá y con mi papá. ¿La relación que tengo con ellas es netamente carnal o es una relación espiritual mucho más profunda? La relación que tengo con mi padre y con mi madre es tan carnal que yo solamente me conformo con darle X cantidad de dinero, de comida, de beneficios, lo que sea, y ya, y ahí termina todo. Pero nunca oro por ellos. Nunca hemos celebrado la fe juntos. Sí, es una relación muy bonita, claro que sí, muy responsable de su parte, pero es completamente carnal, nacida de la sangre y de la carne. ¿O será que tienes una relación mucho más superior, un vínculo espiritual con ellos que supera la carne y la sangre? San Bernardo lo decía de la Santísima Virgen, antes de concebirle en su vientre,
ya le había concebido en su corazón. María ya lo había concebido en su corazón, ya había consagrado su vida a él. María es la primera que escucha la palabra y la cumple. Y esto hay que aplicarlo. En este caso concreto que pone el catecismo, a lo que llama la llamada específica de Dios para cada uno de nosotros, la vocación, al matrimonio, a la vida consagrada, a la soltería, todas ellas son un seguimiento de Jesucristo, todas, un seguimiento de Jesucristo, muy personal, muy particular. ¿Qué tan enganchado estoy? ¿Más carnal o más espiritual? Y de esta respuesta, puede uno sentirse pues bastante feliz al darse cuenta que realmente vivo una vida muy desapegada a todos esos vínculos carnales y que he entablado una relación mucho más espiritual que supera esa carnalidad. Por eso el libro del Génesis, cuando habla del hombre y de la mujer, dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esos vínculos. Es un texto que afirma esto que estamos diciendo. Los vínculos familiares, aunque son importantes, no son absolutos. Por eso somos capaces de dejar a la madre y al padre para fundar una nueva familia. Porque ese padre y esa madre, en ese amor que tenemos, carnal, espiritual, aún así no son absolutos. Y podemos dejarles para fundar otra nueva. Y así sucederá con nuestros hijos, que harán lo mismo con nosotros, porque no somos absolutos. Absoluto solo es Dios. Por eso nuestra tarea es ayudarle a todos nuestros hijos a descubrir cuál es la voluntad de Dios, porque eso sí es absoluto. Lo demás pasa, porque es de carne y de sangre. Mateo 10:37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y no se trata en este texto de contraponer o confrontar, ¿no? ¿A quién amas más? ¿A tu padre o a Dios? No, no se trata de eso. Fíjense cómo en el episodio de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por fidelidad a Dios, es un texto que refleja que solo hay un absoluto, que es hacer la voluntad de Dios, y Dios no permitió que Abraham matara a su hijo, pero sí probó su fidelidad. Tú que amas tanto a este hijo, lo amas en la medida que te corresponde, pero demuéstrame que yo, tu Dios, soy tu absoluto. Y Abraham se lo concedió. Abraham lo hizo y Dios protegió al niño. Qué impresionante. Hay veces nuestros hijos son más absolutos que Dios en nuestras vidas. Y ahí está nuestro grandísimo error insensato. Mañana te pedirán la vida. Por tanto, la conclusión a la que nos llevan estos textos de la Sagrada Escritura que nos ha regalado el Catecismo en estos números. A los padres hay que amarlos en Dios y a los hijos hay que amarlos en Dios. Amar a los hijos en el plan que Dios tenga para ellos. Eso es amar con libertad. Eso es amar a Dios. Y no contraponiendo los amores.
el amor que tengo a mis hijos contra el amor que tengo a Dios. No, eso no funciona así, no se puede contraponer. No caigamos jamás en esa tentación. A los padres hay que amarlos en Dios y a los hijos hay que amarlos en Dios. Es verdad que es necesario el desapego y que ese desapego requiere un sacrificio. Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo Isaac. Dios quería que Abraham amara a su hijo en Dios y por eso le invitó a cumplir el plan. Y Abraham amó a Isaac en Dios y Dios le pagó con creces su promesa. Por tanto, queridos amigos, el Señor nos educa, muchas veces haciendo sangrar nuestro corazón, a veces porque Él quiere que nuestro amor esté completamente purificado para que sea un amor completamente para Dios.